Vamos a dar inicio a nuestras conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita, de los días domingos. Por favor, les agradecemos mantener sus videos y sus micrófonos apagados para no interferir con el conferencista. De igual manera, los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestra página web CIMA, movimientoespírita.org. En Instagram estamos como CIMA, Movimiento Espírita. En Facebook, Espiritismo Cardesiano Laico. Twitter, Venezuela Espírita, se lee BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube, CIMA Cultura Espírita Oficial, donde los invitamos a suscribirse y activar la campanita para que reciban oportunamente las notificaciones cuando publiquemos nuestros videos los días domingos en diferido. Al finalizar la conferencia, les agradecemos realizar sus preguntas mediante el chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. Con ustedes los dejo con la licenciada Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Caracas, Venezuela. Hola, queridos amigos que nos escuchan como todos los domingos de diferentes latitudes. Es muy grato que estemos nuevamente enriqueciéndonos con todos estos conocimientos que imparten diferentes expositores. Continuamos la actividad que tenemos planificada para este mes en conmemoración de los 173 años de los fenómenos de Hydesville y los 152 años de la desencarnación del maestro. Hoy nos acompaña una expositora inmenso cariño, ha estado en numerosas oportunidades en Venezuela. Él no desea grandes presentaciones y así lo vamos a complacer. Es un empresario, conferencista, escritor, investigador en el área del fenómeno mediúmnico, director de sesiones, es presidente de la Confederación Espírita Panamericana, CEPA, miembro de la Sociedad Espiritismo Verdadero, colaborador y articulista de la revista Evolución. Te damos la más cordial bienvenida, Dante. Gracias por aceptar nuestra invitación y sabes que ese cariño es para siempre de todos los miembros de CIMA, tanto de Caracas como de Maracay. Bienvenido. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, ese cariño es recíproco y agradezco siempre la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes y tener esta interesante oportunidad de compartir con todos a través de esta muy buena iniciativa que no me canso de alabar del CIMA, de lograr esta serie de conferencias conmemorativas de distintos temas y bueno, dar la oportunidad de que los espíritas de CEPA tengamos esta interesante oportunidad de hablar y de compartir con tantos amigos de toda América y Europa. Bueno, yendo al punto de la solicitud que nos han hecho con relación a la conmemoración de los 152 años de la desencarnación de Kardec, aquel hombre que desde la mitad del siglo XIX nos brindó la posibilidad del espiritismo. Voy a hacer algunas reflexiones. Voy a primero compartir con ustedes una pantalla. Ahí estamos. Bueno. ¿Se ve ahí? ¿Podés darme un retorno, Yolanda? ¿Estamos bien? Está perfecto, Dante. Bueno, un poco parafraseando y continuando la charla de Milton del domingo pasado, cuando nos habló de las derivaciones que tuvo la fenomenología espírita y la cantidad de fenómenos filosóficos que esto produjo, como decía, se me ocurrió también llevar a una analogía y digamos, a ver los resultados que produjo Kardec
en justamente estos fenómenos paranormales que, bueno, nos acompañan desde siempre, y por eso lo titulé de la inestabilidad del fenómeno a la seguridad del método. Esto es, digamos, la base de la charla, pero tengo algunos elementos más como planteo que los voy a hacer, digamos, en el transcurso del intercambio. Bueno, como para situarnos rápidamente, algo que todos sabemos, la humanidad en todas las culturas y de la más temprana edad del ser humano tuvo relación con el mundo invisible para él, ¿no? Pero siempre a través de diferentes elementos, a través de diferentes personalidades. Fue el brujo en la antigüedad, fueron los magos en Babilonia, en los asirios y los caldeos, fueron las sacerdotisas de los templos egipcios, fueron los magos en los asirios y los caldeos, fueron en los griegos las sacerdotisas del oráculo de Delfos y los otros oráculos que le daban información al ser humano, fueron las pitonisas, las sacerdotisas, fue Juana de Arco en su momento, e innumerables ejemplos más, ¿no? Pero yo entiendo que tenemos una carencia que subyace a toda esta fenomenología que acompañó al ser humano desde siempre y que, a mi modo de ver, fue siempre subutilizada, ¿no? Y entonces esto hizo que se pierda el correcto aprovechamiento que pudo haber tenido para la evolución de la humanidad. Creo que en gran medida estos conocimientos siempre fueron manejados por una élite que se arrogó la capacidad de interpretar, resguardar y monopolizar estos conocimientos, manteniéndolos para un grupo cerrado, y de alguna manera esto hizo que no se popularice, que se lo tome como fenómenos sobrenaturales, y bueno, todas cuestiones que fueron, entiendo yo, negativos para la potencialidad que tiene, ¿no? Para ir digamos, a experiencias más cercanas, muchos conocemos la personalidad de Emanuel Swedenborg, casi podríamos decir unos 100 o 150 años que Kardec. Esta mente brillante, como lo mencionan muchas crónicas, era ingeniero en minas, era astrónomo, físico, era zoólogo, anatomólogo, y también tuvo una actitud muy destacada en el reinado de Carlos XII de Suecia como su economista político. Este hombre trascendió en la historia. Hoy todavía creo que hay alguna iglesia swedenborgiana en Estados Unidos, es porque se había creado todo un culto. Fue un erudito bíblico, o sea, se sabía la Biblia de memoria, era teólogo, y formuló una teoría en base a su interpretación de las Escrituras similar al espírita. Esto para ir viendo los antecedentes que había antes de Kardec, ¿no? Él planteaba de que el mundo era un laboratorio de almas, que la comunicación solo debía realizarse con los espíritus con fines serias, que había una recepción en el mundo espiritual de los espíritus que desencarnan. Hizo a su vez una descripción del mundo espiritual a partir de sus propias visualizaciones, y definía que los espíritus atrasados eran los demonios y que los ángeles eran los espíritus más adelantados. Él tenía fenómenos mediúmnicos de todo tipo, como clarividencia a distancia, comunicación con los espíritus. Hubo un momento muy particular en el cual él, estando en una cena con un grupo de personalidades del gobierno,
con el que él participaba, una noche, manifestó que estaba viendo que una ciudad se estaba incendiando a 300 kilómetros de distancia. Este incendio fue verificado después, lógicamente que en el momento la única forma que había de poder saberlo era a través de alguna facultad paranormal. Bueno, esto aumentó su prestigio e hizo de él una persona con mucha trascendencia en el mundo del momento. Trascendieron sus libros, su doctrina, y hay una cosa muy interesante que él proponía un método de respiración para inducir a un estado modificado de conciencia. Algo que recogiera, no sé si conociéndolo o no, 200 años después, Stanislav Grof, el psicólogo checo-estadounidense, para hacer su propio método holográfico, de respiración holotrópica, perdón. Bueno, también podemos citar a Daniel Douglas Home en este proceso que hablábamos de la inestabilidad de los métodos, porque estos métodos que no eran repetibles fácilmente, todas estas experiencias eran, digamos, aleatorias, y muchas veces este escocés que tuvo manifestaciones desde los 4 años, que participó en congresos de Harvard, participó en el primer congreso espiritista internacional, que tenía fenómenos de levitación, de comunicación y de todo tipo, también como consecuencia de ser muy propenso a brindar la mediunidad como espectáculo, tenía altibajos en la demostración de sus capacidades, lo cual no negaba la esencia de la existencia del fenómeno, pero evidentemente le restaba absolutamente prestigio y reconocimiento, ¿no? Hay experiencia también que estuvo en la corte de Napoleón III haciendo manifestaciones como la que se ven en la ilustración, donde había fenómenos de levitación. Otro clarividente, curador psíquico, que mencionó también la semana pasada Milton, Andrew Jackson Davis, en 1826-1910, un poco más actual, pero contemporáneo en una parte con Kardec, que también él fue influenciado por Swedenborg y una comunidad proveniente de Francia e Inglaterra, que se llamaban los Shakers. Esta comunidad incorporaba los espíritus de los aborígenes norteamericanos. Todos sabemos que hay una gran cultura espiritual en los aborígenes norteamericanos, por lo cual estas comunicaciones eran bastante habituales en él. Él escribió más de 30 libros, supuestamente en trance, dado que su cultura era muy básica. También fue muy criticado, muy relativizada sus experiencias justamente por la inestabilidad que presentaba el fenómeno cada vez que intentaban hacerlo. Aquí llegamos entonces a justificar, digamos, esta primera etapa en la que hablábamos de la inestabilidad del fenómeno, ¿no? Como esto, hay muchísimos otros casos, pero estos, digamos, pequeña muestra sirve para justificar ese concepto. Luego tenemos las hermanas Fox, que también mencionó el domingo pasado nuestro amigo Milton, que fenómenos de Heidelberg que dieron lugar después como lo que se dice el punto de partida para el nuevo espiritualismo o el espiritismo también, y también veneradas al principio, finalmente desprestigiadas por el uso público del fenómeno, terminaron con serios problemas de enfermedad, alcoholismo y diferentes patologías producto del mal uso de la mediunidad, ¿no? Entonces, todas estas características, todas estas presentaciones, esta tendencia de los estadounidenses de llevar todo al espectáculo público, de alguna manera generó un gran desprestigio para la mediunidad
cuando estaba, digamos, en su apogeo y en su explosión de cantidad de fenómenos. Otras personalidades también que se destacaron en la investigación de la mediunidad, para mencionar William Crookes, el reverendo Stanton Moses, Arthur Conan Doyle, Alfred Russel Wallace, el naturalista, Sir Oliver Lodge, el doctor Gustave Geley, Charles Richet, Víctor Hugo, solo para mencionar algunos de quienes se interesaron por la investigación sobre la mediunidad. Hasta que llegó este señor, Hipólito León de Nizar-Rivel, el que todos conocemos y del cual estamos conmemorando los 152 años de su paso al mundo espiritual, que tomó estos fenómenos de una manera muy diferente. Como todos sabemos, Hipólito era un educador, un pedagogo de muy vasta formación, educado él mismo en la escuela de Pestalozzi, un educador moderno, tan moderno que todavía sigue siendo de alguna manera consultado y valorizado. Fue uno de los primeros establecimientos escolares que estuvieron por fuera de las religiones. Saben que la religión siempre estuvo en manos de los clericales, de la curia, y esto es uno de los primeros educadores que se animaban a ir por afuera de estas comunidades que educaban de una manera muy particular. Dueño de un estilo libre, abierto, en contacto con la naturaleza, que está siendo reivindicado todavía hoy, Pestalozzi impregnó de un espíritu científico, libre, abierto a Denizar-Rivel, que luego le permitió escribir innumerables libros de pedagogía, de distintas materias, ser profesor, tener su propio instituto, y en el momento que conoció al espiritismo, muchos años después, era un intelectual formado, con un criterio científico muy sólido y una personalidad muy definida. De acuerdo a su biógrafo Henry Sos, él conoció los fenómenos por invitación de un señor Patier que impresionó a Rivel por su mesura, por su calidad personal, y lo invitó a la casa de la señora Playmason, donde se producían los fenómenos que ellos conocían. Y bueno, ahí él se decidió a ir con una actitud científica, crítica, y en realidad lo que él mismo decía, para desenmascarar algo que no podía ser desde el punto de vista científico. El gran mérito de Kardec, siempre lo decimos, fue aplicar el método científico al fenómeno mediúnico. Esto fue lo que lo diferenció, porque esto le permitió aplicarle un método y disciplinar el fenómeno para que deje de ser inseguro y aleatorio. Él logra resultados impresionantes. Los resultados son toda la codificación kardeciana y todos los libros que él después escribió, más la revista espírita que escribió durante 10 años. Y evidentemente porque logra resultados repetibles y en condiciones óptimas. Así que yo creo que fue el gran método de Kardec, por eso es tan necesario citarlo y darle la importancia que él tuvo en un momento difícil para la filosofía, donde había una reacción la gente se iba del religiosismo hacia las teorías más materialistas, y él arranca con este concepto que va por el medio y demuestra la existencia del mundo espiritual y de la trascendencia de la vida. El sistema de Kardec tiene tres aspectos, ¿no? Siempre lo mencionamos: la dirección, el objetivo y el método. Y es el que le da el sustento a la seguridad.
Aquí empezamos a ver la repetibilidad del fenómeno, la certeza del fenómeno. ¿Por qué? Porque él, vamos a ver ahora cómo procedía para trabajar y darle ese marco de seguridad a la mediunidad y a poder hacer los fenómenos repetibles y confiables. Es interesante, y yo digo, es fundamental estudiar y leer a Kardec y leer también sus biografías para interpretar su obra. Yo acá voy a citar un par de expresiones que encontramos en la biografía de Henry Sos y de André Morey, que son por lo menos las que yo conozco. Sé que hay alguna otra más nueva a la que no tuve acceso. Pero en la lectura de esas obras uno puede entender cómo la formación pestalozziana, su carácter, sus características y todo el trabajo previo que él hace con la educación y la cantidad de libros que escribe, que son aprobados por la Sorbona, toda esa capacidad intelectual, ese contacto con la masonería que le da principios sólidos, todo eso de alguna manera lo describen y le da solidez a lo que él después hace dentro del espiritismo. O sea, lo fundamenta como persona desde el punto de vista afectivo, sentimental, intelectual. En obras póstumas hay un concepto muy interesante, lógicamente que es una palabra, unas palabras de Kardec que dicen así: nada hay imposible, solo hay que esforzarse por conocer si puede ser probado lo que pretende ser científico. Y para ello hay que usar método. Esto es lo que de alguna manera le da fundamento a todo lo que él hizo, ¿no? Y nos resalta esta característica. Luego, en Viaje Espírita, en 1862, pone el punto sobre algo muy interesante y novedoso, digamos, para la época. Dice: el punto capital del espiritismo es su aspecto moral. Él pone el punto en el desarrollo individual. Y entonces nos pone, digamos, en foco para tratar de entender cuando decimos kardeciano, es decir, ¿qué quiere decir kardeciano? Kardec, frente al fenómeno, nunca se sintió impresionado. Conservó siempre el control del acto. Tenía una gran convicción y fuerza personal. Y esto es clave a la hora de un director que va a dirigir un grupo mediúmnico, una sesión mediúmnica. Es fundamental la formación, la serenidad, la fortaleza personal, el poder estar atento a los fenómenos, cómo se producen, a las alternativas que puede haber, a poder controlar si se desborda una mediunidad o si algún espíritu trata de tomar posesión. Es decir, esa fortaleza, esa convicción, ese conocimiento son claves. Y esto es importante para conformar el grupo mediúmnico kardeciano. Una cosa muy importante, que trataba con los espíritus de igual a igual. Después lo dice: los espíritus no son grandes reveladores predestinados. Los espíritus son seres desencarnados que están cerca nuestro, que nos pueden ayudar, que nos dan una visión de la trascendencia de la materia, pero que no saben todo, y entonces ese tratar con los espíritus de igual a igual le permitía, lógicamente, tener una mayor lucidez a la hora de intercambiar con ellos. Kardec utilizó el método experimental, ese método experimental que había desarrollado, como decíamos, a través de su formación personal. El método dice: no aceptar teorías preconcebidas, observar con atención, comparar, deducir las consecuencias,
remontarse desde los efectos y hacia las causas por esa deducción, y saber que una explicación sirve cuando resuelve toda la cuestión. Es decir, no nos quedamos con la primera manifestación de los espíritus, sino que utilizamos la razón, el sentido común, nuestros conocimientos, y cuando tenemos dudas, comparamos y repreguntamos. Esto no solamente sirve para prestigiar a la sesión mediúmnica y al espiritismo en sí, sino también para que los espíritus que nos acompañan sepan y estén seguros y manifiesten sus cuestiones con total tranquilidad y seguridad. La sesión mediúmnica kardeciana, en sus palabras, tenía que tener un director. Y él lo dice así: hasta entonces, y acá hablamos de la inseguridad que hablábamos del fenómeno, ¿no? Y la seguridad del método que él le puso. ¿Por qué? Este es el fundamento de él. Hasta entonces las sesiones no tenían un objeto determinado, y yo me propuse resolver por su intermedio las cuestiones desde la filosofía, la psicología y la naturaleza del mundo invisible. Llegaba con una serie de preguntas ordenadas metódicamente y siempre recibí respuestas precisas y lógicas. Y vaya que las recibió. En palabras de sus biógrafos, Kardec siempre trabajaba con medios reconocidos y confiables. Al comenzar sus trabajos, hizo controlar todos los cuadernos con la médium Jafet, en la que él confiaba. Creo que esto aparece muy claramente en el film que tan interesantemente nos brindaron unos cineastas brasileños. Y luego utilizaba otros 10 mediums para controlar todo en sesiones especiales convenidas con los espíritus. Y este punto es importante. ¿Por qué? Porque insistimos que se pueden hacer sesiones especiales donde convengamos con los espíritus los temas a tratar. Volvemos a palabras de Kardec. La naturaleza de los trabajos espíritas exige calma y recogimiento. Y esto no será posible si sobrevienen discusiones y sentimientos malévolos, egoístas, ambiciosos y orgullosos. Está claro que la formación del grupo para la sesión mediúmnica al estilo de Kardec tiene que ser trabajada previamente a nivel de la armonía, a nivel de la buena relación entre sus integrantes, porque de lo contrario no se logran las condiciones para el trabajo. También hablando de las sesiones mediúmnicas kardecianas, el objeto del espiritismo es mejorar a quienes lo comprenden. Demostremos que no es letra muerta, dice Kardec. Seamos dignos de que nos asistan los buenos espíritus. De esto podemos deducir que es tanto o más importante dedicar las sesiones mediúmnicas al mejoramiento individual, a la evolución consciente de las personas que hacen la sesión mediúmnica para después trabajar con asistentes. O sea, no podemos solamente trabajar con asistentes que vienen en ayuda y nosotros no utilizarlo para nuestra propia evolución consciente. Creo que es una cuestión de hacer lo que decimos y demostrar que nosotros utilizamos esa herramienta tanto como la ofrecemos a los asistentes de la sesión mediúmnica que vienen a nuestros centros. ¿Cómo prepararse al estilo de Kardec? Estudiar un tema, esto nos va a dar el objetivo. Preparar preguntas, esto nos va a dar el estudio del tema. Mantener el orden, como decíamos antes, es fundamental generar las condiciones, el ambiente. Sostener una actitud crítica y ante la duda consultar, como decíamos antes. Luego viene, ¿para qué usar la sesión mediúmnica? Yo creo que es fundamental, como decía recién, afinar el grupo y las mediumnidades.
Esta es la primera utilización, si queremos después trascender a otros con efectividad, con fortaleza, creo que tenemos que utilizar la sesión mediúmnica para afinar ese grupo. Y luego sí, podemos hacer muchas otras cosas. Ayudar a espíritus necesitados, trabajar en el autoconocimiento para la evolución consciente. Y creo que se puede hacer mucho en ese aspecto y también utilizar cuando el grupo esté consolidado esta sesión mediúmnica para trabajos de investigación. En nuestra experiencia, la sesión mediúmnica, ya lo hemos hablado, trabajan los medios, un grupo de amparo, un director y la asistencia, y el objetivo es la evolución consciente. Esto genera un proceso de revisión continua en la sesión mediúmnica para que se pueda adaptar a las nuevas generaciones que vienen con diferentes demandas, con diferentes culturas, y necesitamos ir actualizando permanentemente el lenguaje, las formas, los estilos. Entonces, en este marco, la sesión mediúmnica bien organizada puede ser una combinación de fuerzas espirituales que potencian la capacidad tanto de los seres encarnados como de los seres desencarnados. Porque la sesión mediúmnica, lo sabemos todos, no es solamente para nosotros los espíritus encarnados, sino que también les sirve a los espíritus desencarnados para manifestarse, para aprender, para enseñar, para intercambiar. Y en estas condiciones podemos decir que la sesión mediúmnica puede ser un dispositivo para potenciar la conciencia individual y elevar la conciencia colectiva. Porque no es solamente para aquella persona que consulta o que interroga acerca de una dificultad que tiene, sino que este dispositivo en el que participan encarnados y desencarnados, como decíamos recién, sirve para el progreso y el acompañamiento y la enseñanza y el aprendizaje de seres de este plano y del otro plano. O sea que genera una elevación individual y también colectiva. Y luego creemos que la sesión mediúmnica también genera un espacio de trascendencia. ¿Por qué? Porque la sesión mediúmnica es un ambiente generado entre los espíritus y entre los espíritus encarnados que provoca un ambiente, provoca una sensación, se siente un estado de espiritualidad que da lugar a que uno en ese ambiente se sienta cómodo para hablar de temas que tal vez en otros espacios no lo haría. Este marco, digamos, es lo que nos da la posibilidad de profundizar en temas individuales, en temas personales, en trabajos de estudio, de autoconocimiento, y que nos brinda la seguridad que nos dejó Kardec y luego los que lo siguieron, ¿no? Y las distintas experiencias de sesiones mediúmicas de los centros espíritas que hoy trabajan en forma exitosa. Bien, hasta ahí un aspecto. Voy a dejar de compartir la pantalla para hablar de lo que les decía al principio, como un segundo, que les decía al principio que quería ir un poquito más allá. ¿Por qué? Porque la pregunta que nos hacemos hoy, en un mundo mucho más complejo que el del siglo XIX, en el cual se desarrolló el conocimiento espírita, y también podríamos decir que de buena parte del siglo XX, la pregunta que nos hacemos es, ¿alcanza con la sesión mediúmnica para vivir sanamente este momento de la historia? ¿Alcanza para conocer nuestras debilidades y fortalezas? ¿Para encontrar equilibrio emocional?
alegría de vivir, superar los conflictos personales, familiares, laborales, de pareja, la timidez, el orgullo, el estrés. Alcanza para encontrar herramientas concretas para profundizar en nuestros traumas existenciales, para abordar problemas de otras existencias o de esta misma, para resolver problemas de roles, de ansiedad, de miedo, de excesiva preocupación, de depresión, de culpas no resueltas. Yo creo que en un entorno donde la espiritualidad se ha extendido y las posibilidades de acceso al conocimiento son casi infinitas, no podemos quedarnos o no deberíamos quedarnos solo que nos dicen los espíritus. Los espíritas necesitamos en este momento abrir nuestras mentes, buscar herramientas complementarias que nos ayuden a entender cuáles son algunas posibles alternativas. Muchas veces tenemos una información del mundo espiritual, pero no sabemos cómo resolverlo. Entonces es necesario un seguimiento sostenido con profesionales de salud mental para de esa forma encontrar los mecanismos individuales que potencien nuestras posibilidades de comprensión. La vida actual y sus circunstancias, como decíamos, son infinitamente más complejas que hace 50 años o más. Y tal vez en otra época nos alcanzaba con el consejo de un buen espíritu para sentirnos en equilibrio, porque también la vida era mucho más simple. Así como entendemos que fue revolucionaria la revelación de la ley de causas y efectos para el siglo XIX, porque se diferenciaba de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, con el que las religiones de alguna manera sembraban el miedo, y nos llevaron esta nueva ley de causas y efectos, nos llevó a la responsabilidad individual, a saber que no era la ley de causalidad una ley de culpa y castigo, y una cantidad de leyes que nos revelaban la necesidad de asumir nuestra propia responsabilidad evolutiva. Y eso sí, dejando de mirar hacia afuera para empezar a mirar hacia adentro. Y ahí sí, eso era una gran novedad, y fue durante mucho tiempo una gran novedad para estas promesas de premio o castigo eterno de las religiones. Los espíritus señalaron a Kardec que el camino del progreso era por la superación individual. Es decir, cada uno es responsable por su destino y el progreso de la humanidad vendrá a partir de ese cambio individual. Y esto, amigos, fue un paso fundamental y monumental que tenemos que reconocer hoy. En otra etapa, más adelante, cuando los espíritus se comunicaban para hablar de temas personales, nos hablaban de los errores a superar. Nos ayudaron a ubicar cuáles eran los errores que estaban gravitando en nuestra personalidad y nos impedían la evolución y el progreso. Estos errores eran el egoísmo, el orgullo, la soberbia, la rebeldía, la disconformidad, el resentimiento. Esto fue durante un tiempo bastante largo. Más tarde vino una etapa en la cual empezaron los espíritus a hacer hincapié en las virtudes, en las conquistas. Y nos señalaron la importancia de apoyarnos en nuestras conquistas para evolucionar. Nos decían que había que dejar de mirar solo los errores para no caer en la desesperación y empezar a ver y a desarrollar nuestras potencialidades, apoyarnos en ellas para evolucionar. Lo cual fue un paso muy importante y un avance. Pero la evolución no se detiene. Y de la mano de las ciencias humanas,
Hoy, los espíritas, necesitamos ampliar nuestra mirada. Tenemos que abrir nuestras mentes, abrir nuestros corazones, porque hay mucho más. Y no todo está en el espiritismo. La psicología ha evolucionado tremendamente en los últimos 50 o 60 años. Hoy hay tratamientos cortos de temas concretos, ya no más ir eternamente al pasado remoto para sacudir el polvo de las cosas que no podemos cambiar. Estas técnicas y estos tratamientos se concentran en el presente, en lo que somos hoy, en lo que tenemos. Y a partir de lo que tenemos, construir hábitos, conductas que nos permitan vivir mejor con lo que somos, sin desvalorizarnos por nuestros errores ni exaltarnos por nuestras virtudes. Simplemente a partir de aceptarnos como somos. Solo aceptándonos podemos aceptar a los demás y los conflictos que generamos o que generan o que genera la vida de relación. También hay otros recursos valiosísimos para trabajar, por ejemplo, como en la terapia gestáltica, cuando el terapeuta nos pone a visualizar y a vivenciar situaciones concretas. Él nos pone imaginariamente frente a aquel con quienes tenemos conflictos para decirle lo que pensamos y sentimos como si estuviera ahí, hablándole a una silla vacía. Inmediatamente, terminado nuestra exposición, el terapeuta nos invita a sentarnos en esa silla vacía en la que nos descargamos emocionalmente y nos interpela. Bueno, ahora ubícate en el rol del otro, sentate ahí y nos pregunta, ¿qué siente cuando escucha lo que le dijiste? ¿Cómo reacciona? Y ahí les puedo asegurar que en un acto casi mágico podemos experimentar lo que el otro sintió o siente, lo que nos diría, lo que también sufre por nuestras palabras. Nos lleva a la empatía, a entender que los conflictos existen cuando hay dos partes que no pueden comprenderse. Cuando uno no quiere, dos no pueden. Y en ese acto se puede comenzar a desactivar un conflicto, un problema, no porque desaparezca el problema, sino porque uno de los actores, nosotros, se corre del conflicto. Entonces yo me pregunto, ¿se puede experimentar algo así en una sesión mediúmnica? Difícil. Para citar otros ejemplos de terapia y de cosas que se han desarrollado, técnicas, disciplinas del autoconocimiento, las técnicas la terapia de vidas pasadas del doctor Brian Weiss, que hoy está siendo practicada en todo el mundo, resuelve tramas de otras vidas con regresión hipnótica. Un recurso impresionante que puso a las vidas sucesivas, apoyando la teoría espírita, puso a las vidas sucesivas en la pantalla grande de la ciencia. Mencioné antes también la técnica de respiración holotrópica de Stanislas Grof, que al principio experimentó con sustancias alucinógenas y luego con este método de respiración forzada invita a generar estados alterados de conciencia para acceder a información que está velada en condiciones normales. Entiendo que es bastante traumático el método, pero muchas personas lo han practicado y manifiestan su efectividad en la ayuda al autoconocimiento y a la sanación de conflictos existenciales. Podemos mencionar también a conocidas y audaces expresiones de comunidades indígenas latinoamericanas que, guiadas por chamanes a través de ingestión de plantas psicotrópicas o fumando hierbas, consiguen también estados alterados de conciencia que en algunos casos muy documentados han generado cambios y comprensión de circunstancias en esas condiciones absolutamente fuera de lo normal. Hay un caso en Argentina de un hijo desaparecido que logró comprender las circunstancias que tuvo que atravesar
y las circunstancias que tuvieron que atravesar sus padres asesinados a través de esta técnica. Puedo mencionar también a Viktor Frankl con su logoterapia. ¿Quién pudo sustraerse a la lectura de su libro El hombre en busca de sentido? Un hombre que atravesó los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial y encontró en esa búsqueda de sentido una forma de sobrevivir al horror. Y hoy es un método que es utilizado también en el mundo. Y hay mucho más. El descubrimiento de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, sus infinitas derivaciones, la inteligencia en los niños, emocional en los niños, la inteligencia laboral, la inteligencia en la pareja, la inteligencia digestiva, un libro buenísimo de la doctora Irina Matveikova, donde habla del hallazgo del sistema digestivo como un segundo cerebro. Calcula la ciencia que hay 100 millones de neuronas en el intestino delgado y neurotransmisores similares a los existentes en el sistema nervioso central. Tremendo. La práctica del yoga y del tai chi también tiene derivaciones espirituales. Intentan que crezcamos como seres trascendentes. Nos hablan del impacto de las emociones en el cuerpo y del cuerpo en las emociones. Cantidades de libros que nos impulsan a alimentarnos bien, a hacer actividad física regularmente, técnicas para dormir bien, para despertarse bien, todo eso y mucho más. Personas con experiencias místicas que escriben libros y que mueven a la espiritualidad a miles de personas. Me detendré brevemente en una herramienta que es relativamente nueva, que me parece muy interesante, que son las constelaciones familiares. Un teólogo, espiritualista y psicólogo alemán, Bert Hellinger, creó en los años 80 un método muy interesante de resolución de traumas y conflictos, fundamentalmente familiares, que incluye a los desencarnados. Según su propia definición, las llamadas constelaciones familiares son una terapia de grupo con la tesis de que las familias tienen determinados órdenes naturales. Él los llama los órdenes del amor. Y cuando estos órdenes se trastocan, surgen situaciones conflictivas que, si no se resuelven, repercuten en las generaciones sucesivas. ¿Cómo funciona este método? En un clima creado especialmente por el terapeuta, un grupo de 10 o 12 personas se reúnen en un círculo creado por sillas. Y el método tiene una fundamentación interesante contenida en varios libros del fundador. El primero, el más importante que recomiendo, se llama justamente así, Los órdenes del amor. Esencialmente plantea que el amor es fundamental en la vida de las personas, pero que sin orden no hay amor. Quiere decir que en un sistema de constelación, con un sistema o la constelación, como es una familia, si no se respetan los roles, si no se valora a los padres y a los hijos en sus propios roles, no puede haber felicidad porque la energía no fluye correctamente. También habla de que si hay un secreto en la familia, que algún integrante la somatiza hasta que esta cuestión se revela y sale a la luz para ser reconocido. Si alguien de la familia fue separado, ignorado, aunque no esté encarnado, es necesario reconocerlo e incorporarlo. Un aborto, un abuelo, una tía que encerraron, todos necesitan ser integrados para que su situación se resuelva y deje de gravitar. En todo sistema hay un orden que precede al amor, y la familia es un orden, es un sistema que se basa en el amor. Pero sin orden no fluye el amor, sino que se despliegan antes que el amor los conflictos. En este sistema hay una jerarquía que pone en la cúspide a los padres, luego a los hijos. Los hijos necesitan valorar a sus padres para poder proyectarse y ser buenos padres. Si no han valorado a sus padres, también ellos tendrán dificultades para ser padres. Y a este respecto, recomiendo un libro
de un discípulo de Bert Hellinger que se llama Joan Garriga, catalán, cómo no él. Se llama ¿Dónde están las monedas? Digo yo, es de lectura obligatoria. ¿Dónde están las monedas? Algo pasa, algo se mueve en los sentimientos de todos cuando las cuestiones de la constelación se resuelven. Y la energía empieza a circular de manera diferente. Es muy sanador poder contemplar el propio conflicto y entender a cada parte representada. Es una práctica vivencial, sólida desde lo psicológico y muy sanadora, aunque es importante que siempre el terapeuta sea un profesional de la salud mental. Mucho se ha hablado también de la vieja práctica budista de la meditación, como complemento y sosteniendo la espiritualidad personal. Y también hay una relativamente nueva herramienta para el autoconocimiento que viene lentamente creciendo en el interés de quienes están en la búsqueda permanente. Me refiero a un método antiguo, pero a la vez moderno, que se llama Enneagrama. Es un método redescubierto aproximadamente hace 100 años por un griego armenio llamado Gurdjieff y puesto en valor luego en los años 50 por un boliviano llamado Oscar Ichazo. Pero es un método que tiene más de 2500 años. Incorpora conocimiento de todas las religiones, de Oriente, de Occidente, y también las nuevas tendencias de la psicología en los últimos años. Sería muy largo describir acá este método. Solo quiero sugerirles que investiguen este muy interesante método de autoconocimiento para profundizar y entender qué tipo de personalidad tenemos y cómo podemos ser felices conociéndonos, aceptándonos y actuando de manera acorde a la personalidad que tenemos. Hay videos en YouTube que les recomiendo, imperdibles, de 10 minutos, de 1 hora, de distintos divulgadores. Pero de nuevo, recomiendo un catalán. David, cuando me escuche, se va a sonreír. Este catalán se llama Borja Vilaseca. Realmente sus conferencias son imperdibles, tienen un lenguaje llano, coloquial, y nos introducen esta técnica milenaria y moderna a la vez. Y para los que les gusta la lectura, hay un libro de Don Rizzo y Russ Hudson que se llama La sabiduría del Enneagrama. Ustedes se preguntarán cómo fue que empecé hablando de los fenómenos paranormales y terminé hablando del Enneagrama. Esto es para decirles que los espíritas kardecianos, que seguimos valorando a Kardec y las enseñanzas que nos dio el espiritismo, no debiéramos quedarnos en una foto de hace 170 años, ni tampoco en la de nuestras sesiones mediúmnicas actuales, que, insisto, son muy valiosas y siguen sirviéndonos. Pero hay mucho por descubrir ahí afuera. Y hay nuevas generaciones ávidas de soluciones en este momento tan complejo de la humanidad. Quiero resaltar que el espiritismo es un camino consistente hacia la espiritualidad y la trascendencia. Y su herramienta más sólida y original es la sesión mediúmnica al estilo de Kardec. Pero no todo el conocimiento y la espiritualidad están en el espiritismo. La búsqueda debe continuar. Ninguno de estos métodos que hemos señalado rápidamente o sistemas espiritualistas que hemos mencionado niegan los principios espíritas. Al contrario, los confirman y complementan. Por eso, amigos, les invito a seguir investigando la sesión mediúmnica y cómo poder enriquecer nuestra capacidad, porque enriqueciendo nuestra capacidad vamos a enriquecer al espiritismo y hacer homenaje a nuestro gran maestro Hipólito León de Nizar Ribey. Muchas gracias.
excelente, querido Dante, muy pedagógica, muy actual. Vamos a dar paso a las preguntas, por favor. Sí, tenemos una pregunta de Pilar. Querido Dante, gracias por esta magnífica conferencia. Me gustaría conocer todos y cada uno de los temas que se están tratando últimamente en las sesiones espíritas en general, pero sobre todo tengo curiosidad por saber si los hermanos desencarnados os han hablado acerca del aumento espectacular del diagnóstico de casos de autismo y Asperger en niños. No, la verdad te agradezco el estímulo, pero no tengo conocimiento, porque tampoco hemos hecho alguna, que yo sepa, alguna investigación específica al respecto. Tenemos otra pregunta de J. Torrijo Latorre. Imaginarse a sí mismo con el error superado y practicarlo a modo de teatro frente a los demás, y esto repetirlo conscientemente hasta actuar de manera natural con este error superado, todo esto en lugar de luchar contra el error, ¿qué te parece? Bueno, son técnicas de visualización y dramatización. No soy un especialista, pero me parece bastante interesante. No conozco la técnica, pero bueno, parece interesante, Juan. Gracias por el aporte. Gracias a ti. Un momento, déjame ver que si hay otra pregunta. No, la verdad tengo puras felicitaciones. No sé si la profesora Yolanda tenga alguna. Estoy aquí revisando, estaba viendo la intervención de Yacira. No, al parecer, no. Puras felicitaciones. Puras felicitaciones, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer llegar todas y bueno, siempre muy agradecido. Yo creo que vamos a abrirles a ustedes el derecho de palabra para que pues feliciten al conferencista y agradecidos una vez más en el nombre del Movimiento de Cultura Espírita Sima. Dante. No, el agradecido soy yo, Yolanda, por esta oportunidad y bueno, y la verdad es una felicidad encontrarnos, el incentivo que significa tener que preparar una charla es muy interesante porque obliga a estudiar, a poner en palabras lo que trabajamos y la verdad que siempre es estimulante para aquel que lo prepara también, ¿no? Lo que se expone aquí siempre como alumno más que nunca como maestro, ¿no? Así es. Gracias a ti, Dante. Los esperamos el próximo domingo con el tema Las injusticias sociales bajo la óptica de Kardec. Lo va a dictar la presidenta de la Asociación Espírita Internacional, la doctora Yacira Yacinto. Los esperamos. Muchísimo cariño para todos. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Un placer verlos. Gracias.